La enfermedad, hermanos, es una de las consecuencias de la caída del hombre en el pecado. Ya hemos visto en otras oportunidades que la enfermedad precisamente es una prueba de que el hombre ha caído en el pecado. Y a medida que el pecado va creciendo, también, hermanos, en nosotros y en la sociedad, también el pecado y la enfermedad va abundando, que como ya hemos dicho, la paga del pecado es la muerte, y todas estas enfermedades van y llevan el propósito de cumplir esta sentencia, la muerte. Y el pecado, pues, la enfermedad es otra de las cosas que nos recuerda nuestra condición caída. La enfermedad es otra de las cosas que nos recuerda nuestra condición caída y esa condición apartada de Dios desde el pecado de Adán. ¿Por qué nos enfermamos? Porque estamos en una condición caída. ¿Desde cuándo nos comenzamos a enfermar? Desde que el pecado entró en este mundo. Y todos somos entonces susceptibles a la enfermedad mientras que estemos en este cuerpo mortal. Mientras estemos aquí, hermanos, todos seremos susceptibles a la enfermedad. No es que los más santos no se enferman o se enferman menos. No, hermanos, mientras estemos de este lado de la eternidad y estemos en este cuerpo mortal, todos somos susceptibles a la enfermedad por una u otra razón, de una o de otra forma. Y ciertamente esto nos recuerda nuestra condición también mortal y delante de Dios. Cuando alguno de los hermanos se enferma, la Escritura ya hemos visto, hermanos, que nos manda a procurarnos en amor los unos a los otros y nos enseña a ocuparnos y preocuparnos los unos por los otros. Ya hemos visto que cuando algún hermano enferma, no es únicamente la labor del pastor estar al pendiente del hermano o de la hermana que enfermó. No es únicamente la labor del pastor ir a visitar al hermano o a la hermana que se ha enfermado, sino que, como hemos visto ya en otras oportunidades, es responsabilidad de cada uno de los hermanos en la iglesia velar por cada uno de nuestros hermanos, visitar a los hermanos que se encuentran enfermos, animarlos, orar por ellos, estar al pendiente de sus necesidades. Ya lo hemos visto. Y cuando la situación lo amerita, la Escritura nos manda también que los enfermos han de llamar a los ancianos de la iglesia para que le visiten, oren por él y le asistan de alguna forma. Ya sabemos también que en ese sentido somos llamados también a hacer saber a nuestros demás hermanos de nuestra situación y también de nuestra necesidad en caso de que necesitemos apoyo y ayuda. Y como decía hace un momento, si la situación lo amerita, entonces también podamos llamar a los hermanos, a los ancianos de la iglesia, para que oren por nosotros y nos asistan. Y cuando decimos que si la situación lo amerita, nos referimos, hermanos, a que, pues evidentemente si estamos enfermos de una pequeña gripa, algún resfriado, pues hermanos, no vamos a solicitar que todos los ancianos de la iglesia estén ahí alrededor de nuestra cama, ¿verdad? Cuando la situación es algo realmente leve, es algo que pues todos pasamos y en un rato o en un día se nos pasa. Pero hermanos, ciertamente Dios nos ha mandado a cada uno de nosotros como creyentes estar velando por nuestros hermanos y nuestros hermanos que enferman, estar orando por ellos y estar buscando la forma de ayudarles y de apoyarles. Pero
Si los hermanos de la iglesia cuando enferman, la Escritura dice que llamen a los ancianos de la iglesia o llamen al pastor o los pastores de la iglesia para que le visiten y oren por él. Cuando el pastor enferma, ¿él a quién llama? Ya nos dijo la Escritura que los hermanos de la iglesia llaman a los ancianos, pero cuando el anciano enferma, ¿a quién va a llamar? ¿Quién puede o tiene la responsabilidad de estar al pendiente de su restablecimiento o de su atención médica? ¿Su esposa? ¿Es su esposa la que tiene toda esta responsabilidad? Tal vez uno dirá, sí, así es. Bueno, ¿y si no tiene esposa? ¿De quién es entonces la responsabilidad? De su mamá, dirá alguno. Bueno, ¿y si no tiene mamá? ¿De quién es la responsabilidad? Bueno, de sus hermanos. Bueno, ¿y si no tiene hermanos? ¿De quién es la responsabilidad? Ahora yo espero que no vayamos a decir que del vecino, hermanos, antes de comenzar a pensar en el pastor como un miembro de nuestro propio cuerpo. Pues hermanos, recuerden al apóstol Pablo. El apóstol Pablo no estaba casado, ¿se acuerdan? Y no tenía una mamá que le estuviera o le pudiera atender. O según el testimonio de la Escritura, no encontramos que nos hable de hermanos o hermanas que pudieran estar al tanto de él. Y bueno, se ha dicho también de Timoteo, del cual tampoco se menciona si tiene esposa o no. Pero, ¿cómo entonces se han de cubrir los gastos médicos o la atención de los pastores? Pues hermanos, veamos a continuación algunos principios de la Escritura en los que podemos ver y derivar algunas aplicaciones al respecto de este caso. Y quiero invitarles a que me acompañen por favor a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 9 y vamos a leer por el momento del versículo 1 al versículo 10. Primero a los Corintios capítulo 9, versículo 1 al versículo 10 y veamos allí cuando el pastor enferma. Dice primero a los Corintios capítulo 9, versículo 1, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacenta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, para que porque con esperanza debe arar el que ara,
y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Hasta allí, hermanos. Hermanos, debemos reconocer que siempre es un poco bochornoso, si se puede usar ese término, ruborizante para un pastor sano tener que hablar de estas cosas. Pero como dijo el apóstol Pablo, allí en Hechos capítulo 20, versículo 27, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Y es nuestra labor, hermanos, hablar de todas estas cosas, aunque de repente uno sienta esa resistencia para que alguno no fuera a pensar, mira, está solicitando que le hagan eso. No, hermanos, Dios que conoce los corazones de todos sabe que estas cosas las hacemos saber a cada uno de ustedes para hacer nuestra labor en primer lugar y para que ustedes puedan ser edificados y conozcan todo el consejo de Dios en estas cosas. Y que en determinado momento, si nosotros tuviéramos que hacernos a un lado y decir, hermanos, hagan esto con los pastores, menos conmigo, lo haríamos si eso no significara llevarlos a desconocer la aplicación de la palabra de Dios también para su propio pastor. Pero, hermanos, esto aplica para cada uno de los pastores de la Grey del Señor. Pero en nuestro texto, por la introducción que el apóstol Pablo da a este tema, al parecer, hermanos, algunos habían introducido murmuraciones contra el apóstol Pablo entre los hermanos corintios, por lo que el apóstol Pablo tiene que escribir toda su argumentación en forma de una defensa, nos dice el versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y fíjense, hermanos, que es curioso que luego que el apóstol Pablo haya trabajado tanto tiempo con los hermanos corintios y haya hecho una labor con ellos de tal forma, luego haya llegado alguien a la vida o a la iglesia de los corintios, mientras probablemente el apóstol Pablo estaba ausente, y entonces comenzó a esparcir entre los hermanos el rumor o la idea de que el apóstol Pablo andaba buscando su propio beneficio. Y decían, ahí está, miren, nomás quiere que lo atiendan, que lo busquen, que le den, y que hagan todo esto con él. Y tal vez alguno hasta habrá dicho, mire, para mí que ya se anda haciendo de estos de la prosperidad. Mira nomás cómo se agarra hablando de estas cosas. Ahora resulta que quiere que le apoyemos económicamente. Entonces, el apóstol ve estas cosas, el apóstol que no les había cargado económicamente en nada a los corintios en todo el tiempo atrás, hermanos, luego otros empiezan a decir, no, ahora ya nos está pidiendo dinero el apóstol. Y el apóstol, miren en la situación en la que se encuentra, él no solo no les ha pedido nada en el pasado, sino que ahora ve que los corintios empiezan a pensar, o entre ellos algunos empiezan a pensar y decir que el apóstol le está pidiéndoles injustamente. Y el apóstol dice, bueno, no voy a decirles, no me den nada para que no tengan nada que decir de mí. Está bien, no me ayuden, no me apoyen, quédense tranquilos para que vean que esto no es así. No, el apóstol no hace eso. Es decir, el apóstol no sigue restringiendo su propio derecho para no poner en entredicho a los corintios, para no ponerlos a dudar a los corintios, sino, no, al contrario, él esgrime una defensa y dice, bueno, para empezar esto no es así, pero deben saber, es decir, la acusación que me hacen no es cierta, pero deben saber
que es justo esta situación. Porque les dice, ¿no soy yo apóstol? ¿Se fijan? ¿No soy yo libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? Y luego les dice a los corintios, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros dice, ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. ¿Me explico? Y notemos pues también cómo el apóstol Pablo apela a su paternidad espiritual sobre los corintios y al sincero amor que todo verdadero creyente manifiesta por sus pastores. Y sobre todo, siendo el instrumento usado por Dios para que a ellos les hubiese sido traído el evangelio de vida. Y les dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? El apóstol les dice, a ver hermanos, ¿no han sido ustedes salvos? ¿No oyeron el evangelio? Y este amor sincero no les lleva a ustedes ya de entrada a tener la disposición de colaborar con las necesidades de aquel que de alguna forma les trajo el evangelio o que está siendo padre para ustedes espiritualmente. Y entonces el apóstol empieza su argumentación y empieza a hablarles y decirles, ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer como los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? Y así entonces, hermanos, el apóstol comienza a decirle, hermanos, entonces, si ustedes han sido beneficiados por el trabajo y el ministerio de nosotros, ustedes tienen entonces la responsabilidad de preocuparse por nosotros. Pero alguno dirá, pero allí está hablando del sostenimiento pastoral, no está hablando de la enfermedad. Pues dijimos que íbamos a encontrar en la Escritura qué es lo que nos enseña respecto a la enfermedad del pastor, o qué vamos o debemos hacer cuando el pastor enferma. Bueno, hermanos, mi primera pregunta es, ¿el sostenimiento pastoral no incluye su salud? ¿El sustento o sostenimiento pastoral no incluye su salud? Pero veamos el argumento que esgrime el apóstol en el versículo 8 al 10. ¿Están allí? Dice el versículo 8, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Cuán sorprendidos debieron estar nuestros amigos del enfoque moderno cuando vieron a Pablo esgrimir un mandamiento aparentemente enfocado a los bueyes, a los animales, y aplicarlo a los pastores. Pues como ya hemos dicho en otras oportunidades, esta tendencia de interpretación conocida como el enfoque moderno que dice que no, es que allí estaba hablando únicamente, un mandamiento únicamente para los animales y no lo puedes usar en ningún otro lugar ni de ninguna otra forma que no sea allí. Y vean aquí, hermanos, al apóstol Pablo tomando
un principio, un mandamiento dado por Dios para el cuidado, en este caso, de los bueyes, y luego lo toma, saca el principio y lo aplica, en este caso, a los pastores. El mandamiento respecto a los bueyes entonces se convierte en una metáfora que contiene un principio aplicable a las personas, y en este caso a los pastores. Pues en esa metáfora el animalito viene a ser o a representar al pastor. Y bueno, yo estoy seguro de que ninguno de los pastores sanos se ofenderá en esta metáfora, pues el apóstol lo está tomando de esta manera. Pues el animalito, el buey que está trillando, en este caso representa al pastor que está trabajando en la obra del Señor. Y aquí la aplicación que el apóstol Pablo hace a la labor pastoral y a su necesaria retribución está en el hecho de que el animalito está trabajando y tiene derecho también de comer. Y dice en el versículo 11, acompañen al versículo 11, dice el apóstol, sigue diciendo: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Noten al apóstol. Dice, si nosotros, ahí ya está haciendo la aplicación, y dice, nosotros somos esos bueyes que estamos trabajando para que ustedes puedan tener el alimento. Eso es lo que está haciendo el buey que está trillando. Está trabajando, está haciendo mover la rueda del molino para que el trigo se pueda moler, y entonces los dueños, los que se benefician del trabajo de ese animal, puedan comer y puedan tener sustento, sustenten a sus hijos, etcétera, etcétera. Y luego dice, si nosotros entonces, haciendo una aplicación, dice el apóstol, nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Está diciendo, o sea, ¿es injusto? Es decir, ¿les estamos dando menos si sembramos nosotros lo espiritual y ustedes lo material? Porque el mundano tal vez lo pensará y dirá, no, pues es que esa predicacioncita ahí de que dio, no, yo creo que un 10, 20 pesos a lo mucho. ¿Sí me explico? Veamos, hermanos, el intercambio trascendental que ocurre entre la labor pastoral y la retribución de la iglesia. Esto es, mientras la labor del pastor redunda en beneficio espiritual a los creyentes, la labor de los creyentes es redundar en beneficio material con su pastor. Allí hay un intercambio. Tal vez hasta podríamos llamarlo esa relación simbiótica. El trabajo del pastor, la labor del pastor redunda en un beneficio espiritual a los creyentes, mientras que entonces la labor de los creyentes es redundar en beneficio material para con su pastor. Y hermanos, ¿de cuál labor nos beneficiaríamos nosotros más? ¿De la espiritual o de la material? Pues de la espiritual, obviamente. Si tenemos nuestra vista puesta del otro lado de la eternidad, hermanos, nosotros hemos de valorar más los beneficios espirituales que los materiales. Mientras el pastor se ocupa del bien espiritual de la iglesia se ocupa del bien material de su pastor. Ese es el principio que vemos allí. Mientras el pastor se ocupa de la salud espiritual de la iglesia entonces, siguiendo el principio anterior, ha de ocuparse de la salud física de su pastor. ¿Sí me explico? ¿O acaso el pastor solamente se dedica a
a dar de comer, ¿no se ocupa también de la salud espiritual de la iglesia? ¿No se ocupa también de la salud espiritual de cada uno de los miembros de la iglesia? Pues hermanos, mientras el pastor se ocupa pues de la salud espiritual de la iglesia, en este principio de intercambio podemos derivar también que el pastor y que la iglesia, ha de ocuparse de la salud física de su pastor. Sé que ningún pastor sano se ofenderá por esto, pero en la metáfora, como decíamos, el pastor es el buey, es el animalito de carga, el animalito que está al servicio de la prosperidad espiritual de aquellos a quien sirve. En la medida de que este siervo esté trabajando por el bien espiritual de aquellos a quien sirve, entonces ellos reciben prosperidad espiritual. Entre más fuerza tenga el animalito o tenía el animalito para moler el trigo, pues más beneficio recibían sus dueños. Y entre más también energía tenga el pastor para trabajar en la salud espiritual de la iglesia, de aquellos a quien sirve, mayor prosperidad espiritual tendrán aquellos que se benefician de su labor. Y pregunta, ¿qué sucedería si los dueños del animalito no le dan de comer? Está ahí el animalito girando la rueda, pero no le dan de comer, le pusieron su bozal y dicen, no, tú no comes, eres muy tragón, síguele trabajando, a ver si luego te la ganas. ¿Qué le va a pasar al animalito? Pues va perdiendo su fuerza, ¿no? Les puede servir con la misma fuerza después de varios días o de algún tiempo en el que su ración de alimento no es la adecuada. El buen dueño sabe que si no alimenta o mal alimenta a su animal, se está perjudicando él mismo. ¿No es así? Un dueño que tiene a sus animalitos ahí trabajando para él, sabe que si no lo alimenta bien, si lo deja en ayunas por varios días o si le da nomás ahí un puñito de maíz para que coma por toda la semana, entonces sabe que se está perjudicando él solo. Pues ese animalito ya no va a tener fuerza para poder trabajarle y darle el beneficio que estaba recibiendo de él. ¿Qué sucedería si los dueños del animalito no le dan descanso? ¿Les podrá servir con la misma fuerza? Imaginen que tienen al buey ahí trabajando y dando vueltas 24 horas, 7 días a la semana y 365 días al año. ¿Ustedes creen que el animalito aguanta? Pues no, claro que no, hermanos. El dueño sabe que si desgasta a su animal, se está perjudicando él mismo. El dueño, en ese sentido, válgame la expresión, no es tonto. Y dice, no, pues por más que yo quiera exprimir a este animal, si no le doy descanso y si no le doy su buen alimento, al final me estoy perjudicando yo. Entonces, a veces por eso ha de tener 1 o 2 animales para irlos reemplazando. Es decir, se cansa uno y pone al otro y así. ¿Qué sucedería si los dueños del animalito no lo atienden cuando se enferma? Se enferma el buey que está ahí trillando o que está moliendo. ¿Y qué sucede si lo dejan ahí? Hay solo que se cure. ¿Qué creen que le va a pasar? ¿Qué sucedería si los dueños del animalito
No lo atienden cuando le pica algún animal, alguna víbora o algún alacrán o algún otro animal que ande por allí. O cuando el animalito, si es una hembra, está por parir. ¿Quién atiende a estos animalitos cuando se enferman, hermanos? ¿Quién creen que los atiende? ¿Hay una doctora vaca que atiende a todas las vacas? Es obvio que no. Puede sonar risorio, hermanos, pero no debemos pensar, usando esa misma comparación, esa misma metáfora, así también de las necesidades de salud del pastor. ¿Quién es quien atiende entonces a los animalitos cuando enferman? Aquellos que se benefician de su trabajo. No toma el dueño de sus propios recursos para traer a un veterinario o comprarle medicamentos al animal. ¿O acaso el dueño dice, no, pues tú solo te enfermaste? ¿Quién te manda a andarle pisando la cola a la víbora para que te mordiera? Tú solo te enfermaste y allá tú cúrate. No, el dueño va y toma de sus recursos y trae a un veterinario. Y este veterinario entonces atiende al animal. Él tiene ahí sus ahorros, tal vez los tenía destinados para otra cosa, tal vez él estaba pensando en usarlos en algún proyecto, en algún propósito, tal vez se quería comprar alguna otra cosa, pero el animalito se le enfermó. ¿Y qué hace? Pues va y toma de lo que tiene ahí guardado, de las reservas que tiene, y va y le paga al veterinario para que le atienda al animalito. ¿Por qué? Porque sabe que si ese animalito se enferma o se le muere, se le acabó la fuente de prosperidad, de ingresos y de bienestar. ¿Me explico? El buen dueño sabe que si no atiende a su animal se le morirá y que se está perjudicando él mismo. Imaginen el dueño que diga, no, pues que se muera. Pues qué. Solo que tenga otros 20 allí en la fila esperando que ponerse a trabajar. Pero si nada más tiene uno, ¿quién de los dueños sensatos deja que se le muera su animal? ¿Qué le va a pasar? Ahora se encuentra en dificultades. Y comprar un animal, hermanos, para hacer eso no cuesta 10,000 pesos, una cosa así, hermanos, es algo caro. Miren lo que nos dice Proverbios capítulo 12, versículo 10 en ese sentido. Proverbios capítulo 12, en el versículo 10, nos dice, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Y aquí está, hermanos, otro principio. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El impío maltrata a su animal, lo trae a patadas, no le da de comer, lo azota cada que se le antoja y lo malpasa y no lo cura cuando se le enferma, y ahí está todo el animal flaco que se le ven las costillas, pero ahí anda el pobre jalando, trillando o dándole vuelta al molino, o las pobres vacas ahí todas flacas y todavía las siguen tratando de ordeñar.
Se les ven las costillas a las vacas y de todos modos le están tratando de sacar lo que le quede a la pobre vaca. Dice la Escritura que eso es lo que hace el corazón del que es impío, pues es cruel. Pero el justo, dice, cuida de la vida de su bestia. Dice, el justo cuida a su animalito. El apóstol Pablo pregunta, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? ¿Tiene Dios cuidado de las bestias o lo dice enteramente por nosotros, hermanos? Dice el apóstol, pues por nosotros se ha escrito, para que el justo en este caso ha de cuidar de la vida de aquel de quien se beneficia espiritualmente. El pastor es un siervo del Señor y vuestro, pues, queridos hermanos. Y así, el justo, los justos, los creyentes, porque saben ustedes que cuando en el Antiguo Testamento se habla de los justos, no se trata de aquellas buenas gentes que son tan rectos y perfectos que alcanzan el nombre de justos, no, se refiere a los que han sido justificados. Los creyentes cuidan de la vida de su animalito y dentro de la vida también siguiendo el principio del mandamiento de no matarás, se encuentra también la salud, ¿se acuerdan? ¿Qué nos manda el mandamiento de no matarás de manera positiva? Preservar nuestra vida y preservarla aún en las circunstancias de salud. Si el pastor es entonces siervo de Dios y de la iglesia y de ustedes, hermanos, en ese sentido, el pastor ya no le pertenece solo a su familia, sino en cierto sentido le pertenece también a toda la iglesia. ¿Sí me explico? Hay un sentido, hermanos, en el que al ser el pastor el siervo de todos, ya no solo le pertenece a su familia, sino existe un sentido en el que le pertenece a todos. El pastor es nuestro, es de todos. En ese sentido, pues todos nos estamos beneficiando de su labor y de su trabajo. De ahí entonces que la esposa del pastor será ciertamente la primera línea de defensa en el cuidado del pastor, pues es su esposo. Pero el apoyo y respaldo de la iglesia estará detrás de ella para cuidar la vida y la salud física del que cuida de la vida y la salud espiritual de todos. Voy a repetir eso, hermanos, para que lo tengamos bien presente. La esposa será ciertamente la primera línea de defensa en el cuidado del pastor, pues es su esposo. Pero el apoyo y respaldo de la iglesia estará detrás de ella para cuidar la vida y la salud física del que cuida de la vida y la salud espiritual de todos en la iglesia. Sí, hermanos, la iglesia en ese sentido no puede llegar y decirle a la esposa del pastor, a ver, hermana, hágase a un lado, ya vamos aquí nosotros a intervenir. No, ella es ciertamente a quien Dios puso como primera línea de defensa, de apoyo, de ayuda, pero tendrá o habrá de tener el respaldo de toda la iglesia, pues al final toda la iglesia se beneficia de ese animalito que está ahí postrado en la cama. Y habrá situaciones en las que
la esposa del pastor no será suficiente o no tendrá las fuerzas para cuidar de la vida y la salud del siervo de todos. Sí, habrá circunstancias en las que no le van a alcanzar las fuerzas para poder cuidar de la vida del pastor y de su salud. Y estamos hablando de sus fuerzas físicas o tal vez sus fuerzas económicas también. Y además, hermanos, como les decía al principio, y que cuando no tiene esposa, ¿quién entonces debe, como decimos coloquialmente, salir al quite en esa situación? Su mamá. Otra vez, hermanos. Pero su mamá es incrédula y ni vive con él y no se beneficia del trabajo que está haciendo ese animalito. Al contrario, ni le gusta oírlo, nunca va a la iglesia ni oye sus predicaciones. ¿Quién entonces, si no tiene esposa, quién entonces ha de atenderlo? Sus hermanos en la carne, pero sus hermanos también son incrédulos, digamos que sucediera un caso así. Bueno, sabemos que eso no les exime ciertamente de responsabilidad el hecho de que sean incrédulos, pero hermanos, ¿qué nos está enseñando el principio de la Escritura? Que son ellos los que deben de ocuparse de la salud y la vida del siervo del que nos estamos beneficiando todos. No, sino que aquellos que se están beneficiando del trabajo y de la labor de ese siervo son, hermanos, los que deben estar atendiendo esa necesidad. ¿Pero qué tal que se les muere? ¿De dónde van a agarrar otro? Acuérdense, hermanos, que nuestro Señor también nos mandó orar porque la mies es mucha. ¿Y qué dice? Y los pastores sobran, dice. No, los obreros son pocos. Así que el justo, es decir, el creyente, cuida de la vida del que contribuye a su beneficio y progreso espiritual. El creyente cuida de la vida y de la salud de aquel que contribuye a su beneficio y progreso espiritual. Veamos, hermanos, algunos creyentes verdaderos, preocupados y ocupados por la salud física de su pastor. Acompáñenme a Gálatas capítulo 4, versículo 13 al 15. En Gálatas capítulo 4, versículo 13 al 15, vamos a encontrar un ejemplo de creyentes ocupados y preocupados, o más bien preocupados y ocupados en la salud física de su pastor. Dice Gálatas 4:13, porque vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Hasta ahí. Este es uno de los pasajes difíciles donde se suelen hacer muchas conjeturas, hermanos, sobre de qué clase de enfermedad estaba hablando el apóstol Pablo. Pero
El contexto ha hecho a muchos estudiosos inclinarse a pensar que hubiera sido alguna enfermedad de los ojos, pues, y que el apóstol andando por allá fue a buscar la forma de curarse, y allá les anunció el evangelio. Los hermanos lo recibieron a pesar de su situación física, a pesar de su enfermedad, y al creer los hermanos en Cristo, le recibieron como un ángel de Dios. Y era tanto su amor y su entusiasmo que ellos estaban dispuestos, dice el apóstol, doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Bueno, sabemos que en aquel tiempo todavía no había pues ese tipo de operaciones que ya hay hoy, ¿no? De trasplante de córneas y de cuánta cosa. Pero noten, hermanos, la entusiasta voluntariedad de los Gálatas al ver a su padre espiritual en enfermedad. Miren a los Gálatas lo que hacen y su corazón entusiasta y voluntario cuando ven a su padre espiritual enfermo. De tal manera que estaban dispuestos a hacer importantes sacrificios en beneficio de la salud física del que se ocupaba de su salud espiritual, hermanos. Yo creo que más de alguno podría pensar, no, pues es que según el testimonio del apóstol Pablo, alguno habría pensado, no, es que le sirven más a él que a mí, porque él está sirviendo al Señor y nos estamos beneficiando todos. Yo aquí nomás me ando haciendo pato todo el día y no contribuyo a la obra del Señor. ¿Sí me explico? Los hermanos estaban dispuestos a hacer grandes sacrificios por la salud espiritual de su padre espiritual. No se trata, hermanos, debemos decir, de que nos vamos a sacar los ojos literalmente para dárselos al pastor. Pero como veíamos, habrá ocasiones en las que las fuerzas de la esposa del pastor o de los familiares del pastor no alcanzarán para atenderle en alguna enfermedad u hospitalización. Y es allí donde los creyentes habrán de ocuparse todos en la salud física del pastor. Imaginen que el pastor está hospitalizado, la esposa tiene también hijos que cuidar, atender, llevar a la escuela, etcétera, etcétera. ¿Y quién va a cuidar del pastor allá en el hospital si tiene alguna necesidad? Pues su esposa que se ocupe. ¿Quién le manda a casarse con él? Hermanos, ¿es eso lo que nos enseña la Escritura? No, hermanos, la Escritura nos enseña que si todos estamos recibiendo ese beneficio espiritual de la labor de ese siervo de todos, todos entonces tenemos esa responsabilidad. La enfermedad del pastor, hermanos, debemos decir que en ese sentido es una dichosa oportunidad para mostrarle nuestro amor y agradecimiento por su labor, y una prueba del Señor para ver cuán obedientes somos a su palabra. Les voy a repetir eso, hermanos, escuchen con atención. La enfermedad del pastor es una dichosa oportunidad para mostrarle nuestro amor y agradecimiento por su labor, y una prueba del Señor para ver cuán obedientes somos a su palabra. Porque, hermanos, ¿en qué otra oportunidad hay más clara, preciosa en el sentido de amplia, de correcta, de oportuna, de necesaria para mostrar nuestro amor y agradecimiento al pastor que cuando enferma,
cuando Él tiene necesidad, pues nos ha aconsejado, nos ha apoyado, nos ha instruido, nos ha alimentado, ha cuidado de nuestra vida y salud espiritual por todo este tiempo y en algunos casos por muchos años, y nosotros no hemos tenido oportunidad de mostrarle también nuestro agradecimiento y amor por la labor que ha hecho con nosotros. ¿No será que partamos al final con el Señor y nunca pudimos mostrar nuestra gratitud al Señor por la labor que ha hecho? Recordar, hermanos, que el pastor no cuenta con seguro social y probablemente ni con ningún ingreso adicional a la mayordomía de la iglesia, habrá de mover el corazón sincero del justificado a ocuparse de la atención, de la salud física, del que se ocupa de la salud espiritual de todos en la iglesia. Porque, hermanos, sabemos que en nuestro país y en nuestros países, al menos en Latinoamérica, no, los pastores no, ¿cómo decirlo? No hay no está escrito la actividad de pastor allí en los registros para el seguro social, no es tomado en cuenta como un trabajo formal, como un oficio formal. Nuestras autoridades, ¿cómo decirlo?, que desprecian al Señor y que limitaron a la iglesia en la mayoría de nuestros países y más en nuestro país, dejaron fuera todos los oficios religiosos como oficios legítimos en la sociedad y los dejaron como hobbies ante los ojos de la ley y dijeron, no, pues es que eso es un hobby que tú haces, ¿sabes? Ahí, válete por ti mismo, porque ante los ojos de la ley, hermanos, el pastor está ahí nomás matando el tiempo. No sé qué pensaba don Benito Juárez cuando dijo, fuera todos los ministros religiosos de toda la protección de la ley y del trabajo y de cuanta cosa. Y hermanos, saber eso debe estimular nuestro corazón sincero a ocuparnos también pues de la atención de la salud física de aquellos que se ocupan de nuestra salud espiritual. Pues dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 9 versículo 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Dice el apóstol. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? El apóstol parece que sabe que los hermanos están ayudando a otras personas, otros también están recibiendo apoyo hasta económico de los creyentes en la iglesia de Corinto, pero el apóstol los dejaron sin nada. ¿Me explico? Está diciendo, ustedes van y le ayudan a otros que ni se preocupan ni se apuran por ustedes, que ni hacen nada en beneficio de ustedes, espiritualmente hablando. Dice, ¿no tenemos más derecho nosotros? ¿Cuántos otros disfrutan de sus beneficios o apoyos mientras su pastor se tiene que rascar con sus propias uñas? A veces ahí se anda apoyando a otras personas, pero el pastor allá, quién sabe que allá, pues hay solo que se rasque con sus propias uñas. Él quiso aventarse y pues que él se haga
cargo el solo. ¿Me explico? ¿A cuántos vecinos, compañeros o hasta desconocidos favorecen, mientras que los pastores se ven desfavorecidos por aquellos a quienes están proveyendo espiritualmente? ¿A cuántos vecinos, compañeros o hasta desconocidos favorecen con su sangre o con sus visitas al hospital o con donativos, mientras la esposa del pastor ya no haya quien le pueda alivianar la carga cuando el pastor se ha enfermado? Ahí hay muchas personas que tienen hasta por hobby ir a donar sangre cada cierto tiempo allá al IMSS o a algún otro lugar. Y algunos lo hacen por buenas gentes, entre comillas. Van y ayudan a vecinos, van y ayudan a compañeros, les ayudan de una u otra forma, contribuyen con la salud de su vecino, de este o la otra, hasta de los animales, hermanos. Ahí lo andan llevando al mejor veterinario de Guadalajara, al animal que se le enfermó de gripa, pero el pastor se enferma y pues que se rasque solo. ¿Sí me explico, hermanos? Dice el apóstol: si otros participan de este derecho sobre vosotros, y ellos, dice, ¿qué derecho tienen? Bueno, y no digo que no se deba de hacer, ¿verdad? No estamos diciendo que no se ayude a los demás. Pero pregunta el apóstol: ¿no tenemos más derecho nosotros, que nos desvelamos y sufrimos en el cuidado espiritual de sus almas, que aquellas personas que no hacen más por ustedes que darles los buenos días? Por último, hermanos, hagamos lo que el centurión, cuando su siervo, noten, a quien amaba, enfermó. ¿Se acuerdan? El tiempo ya no nos ajusta para ver también este caso de ese centurión que ya vimos en otra oportunidad. Su siervo estaba enfermo y ¿qué dijo? Pues ahí con lo que te pago, pues tú ahí hazte bolas. No, hermano, seguramente consiguió un médico y hasta fue con el Señor. Pidió ayuda al Señor. Señor, mi siervo está enfermo. Miren a ese hombre que era gentil de raza, pero como ya vimos, seguramente creyente en el Señor. Que amaba a su siervo, se preocupaba tanto que acudió a Cristo, al Señor, para pedir ayuda por él cuando estaba enfermo. Así, hermanos, acudamos a Cristo deprisa a rogar por el restablecimiento de la salud de nuestros pastores, sabiendo que Él nos escuchará conforme a su voluntad. Pues, hermanos, muchas de las iglesias, y más en nuestros países donde las iglesias sanas no tienen mucho tiempo de estar en el país, solo tienen un pastor, y cuando éste enferma, entonces, hermanos, la situación de la iglesia se ve afectada, y Dios no quiera en algún momento quitar al ángel de la iglesia que Dios ha puesto en cada una de las iglesias locales. Vayamos a Cristo, acudamos a Él deprisa para rogar por su salud, y que el Señor quiera conservarle para que nosotros sigamos recibiendo el beneficio espiritual que nos deriva de su labor. Oremos, hermanos, al Señor.